El Pleno de la Asamblea Nacional continúa con el segundo debate del proyecto de Código Orgánico de la Salud. Uno de los temas de mayor discusión es el referente al uso terapéutico del cannabis para las enfermedades o condiciones médicas que establezca la máxima autoridad sanitaria del país. William Garzón, presidente de la Comisión de Derecho a la Salud, recalcó que bajo ningún concepto el código pretende autorizar el uso recreativo del cannabis o legalizar la marihuana. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Y para conversar sobre este tema saludamos a la doctora Beatriz León. Ella es médico, reumatóloga y columnista de diario El Universo. Doctora, muy buenas tardes y bienvenida a Notimundo a la Carta. Un gusto acompañarles a ustedes y a su audiencia. Como dijo hace un momento Rodrigo, este es uno de los temas que ha tenido mayor debate ahora en la Asamblea Nacional porque genera un poco de confusión. No es que se estaría legalizando el uso de la marihuana, sino que se lo utilizaría con fines únicamente terapéuticos, lo cual obviamente debería contemplar además un marco regulatorio. Así es. En efecto, la marihuana, que es una planta que tiene miles de años de uso en la humanidad, tiene efectos médicos, terapéuticos, y también tiene efectos recreacionales. El proyecto de ley, por el momento, lo que está solicitando, porque está solamente incluido en el Código de la Salud, es legalizar la parte del uso terapéutico o médico de las diferentes posibilidades que hay con los, a su vez, diferentes tipos de productos que salen de la marihuana. Hablemos del cannabidol y el THC, que es justamente el que causa alucinación. Ahora, aquí tengo una duda. ¿Se trata de la misma planta, pero que de alguna forma se separan sus componentes, digamos, psicotrópicos y los que son de utilización médica? Correcto. Se tiene que cultivar la planta de la marihuana y a partir del cultivo, cuando se hace el procesamiento, dependiendo del tipo de terapia que se quiere dar, vamos a decir, se van a hacer diferentes tipos de plantas, pueden ser, o de extractos. De hecho, el más común, que se usa mucho en forma muy libre, incluso en el Ecuador, a pesar de no estar legalizado, es el CBD, que es justamente el cannabidol, el que no tiene efecto psicotrópico. Y uno puede irse a muchos mercados de Quito y de Otavalo y de todas partes y comprar los diferentes aceites, las cosas, en fin, hay muchas cosas que ya se usan de la marihuana y se comercializan casi normalmente, digamos. Ahora, ¿se podría también manipular genéticamente para potencializar justamente su parte terapéutica, su parte medicinal? Bueno, lo que se puede hacer es manipular la planta per se, y ese es uno de los problemas y de la necesidad de regulación. ¿Por qué? Hace 30 años el tipo de marihuana que se vendía en los países que hoy es libre, digamos, su venta e incluso para uso recreacional, era menos fuerte, menos alucinógena, vamos a decir, tenía menos potencial psicotrópico que las que se venden ahora. Y ese es un problema porque hay que regularlo, sin duda. No se puede vender a cualquier persona. Yo siempre insisto que uno de los problemas más grandes que tiene el Ecuador es el alcoholismo. Un alcoholismo que empieza además a los 12, 13, 14 años y que es la primera entrada a las drogas, contrario a lo que se dice de la marihuana. En el Ecuador, sobre todo, no hay ninguna duda que es el alcohol el que hace que las personas terminen pasando a otras drogas o sean alcohólicos. Y de hecho, en el mundo entero, los más estrictos o más contrarios a la legalización y la regulación de la marihuana medicinal, hablan de que la marihuana causa entre 9 y 10% en la población general de adicción, mientras que el alcohol y la cocaína causan 15%. Entonces, si el alcohol, que es nuestra entrada como ecuatorianos a las drogas, vamos a decir, es lo que más adicción causa, lo que más deberíamos hacer es regular esto. Y sin embargo, tristemente, cualquier tienda de la esquina le vende a cualquier criatura una botella por $1 o $2, y eso cuando no son las destiladas artesanalmente, que son todavía más peligrosas y mucho más adictivas. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no dudo que hay que legalizar la marihuana,
Pienso que la marihuana medicinal es un buen paso y es el primer paso, pero hay que sacarse las máscaras y las caretas. Y en nuestro país ese es el problema más grande, porque la demagogia cunde, y peor en sitios como la Asamblea, donde gente con muy pocos escrúpulos encuentra que puede ser su nicho un tema a favor o en contra, y con casi ninguna información, o peor, con información muy mala, reparte sus prejuicios. Ahora, Entonces, doctora, al hacer referencia precisamente al tema que usted hace alusión, estamos hablando del cannabis con uso terapéutico como tal. Por ejemplo, al interior de la Asamblea, el asambleísta Henry Llanes ha hecho referencia a que el cannabis con fines medicinales no se cultivará en nuestro territorio, y eso haciendo referencia puntualmente al tema de la planta y tomando cierta distancia entre lo que es la planta y el cultivo y directamente la producción de sustancia como tal. ¿Cómo unir estos dos temas cuando la sustancia proviene también de una planta? ¿Seríamos entonces ahí, nos convertiríamos en una suerte de importadores directamente si se llega a aprobar este tema de la sustancia? sí, por el momento hay un debate que creo que la forma en la que la han zanjado los políticos es de dividir la producción, industrialización, control, comercialización, toda esta parte tan importante del proceso, de la parte propia de la medicina. Es medicinal. Es altamente probable que es un inicio hacia pasos hacia el resto del planeta. Vamos a decir, acá hay muy pocos países que no sean del cuarto mundo que están en contra de esto, y hay muchísimos estados y países del planeta que ya lo han regulado y no hay ningún problema. Entonces, al principio va a ser así, y ya veremos cuánto tiempo dura, porque me imagino que quienes producen en el Ecuador obviamente van a luchar por tratar de decir, hagámoslo bien, que es lo que creo que se tiene que hacer con toda la medicina. O sea, uno de los problemas más graves que tiene nuestro sistema de salud es el de los farmacéuticos. Los farmacéuticos en el Ecuador son muy poco controlados, sobre todo después de que han llegado al lugar de venta. Entonces, hay muchísima informalidad. Se venden medicinas en una forma brutalmente desordenada en este país. Así como es este problema de la farmacia industrializada, vamos a decir, puede darse el problema en la marihuana y en la producción sistemática de los productos que se vayan a sacar. Algunos sí van a contener THC, incluso para atención de procesos médicos. Y ahí entran otras consideraciones que son muy importantes y que hay que discutirlas. Evidentemente la Asamblea no es el mejor lugar. Que son, por ejemplo, el uso en los jóvenes. Los jóvenes tienen mucha afectación, y sí hay unos pocos estudios, no suficientemente como para decir, pero sí para tener una estadística formal, pero sí hay una evidencia de que cuanto más joven y más temprano y más cantidad, evidentemente, tenga acceso a la marihuana propiamente o a los productos derivados, puede esa criatura terminar teniendo un problema de adicción. Entonces, si podemos evitar, y yo les decía antes, el 9% de la población general, pero en los chicos eso se puede subir muchísimo más. Así como hay que regularlo para los jóvenes, digamos, para toda la sociedad, hay que tener un especial cuidado en la atención de niños y de jóvenes adolescentes antes de que completen su crecimiento cerebral magno, digamos, que es entre los 16 y 18 años. Ese sería tal vez uno de los temores mayores dentro de este análisis que ha llevado tiempo, digamos, y este ha sido uno de los puntos neurálgicos también al abordar este Código de la Salud, que no logra entenderse tal vez el tema científico y la realidad actual por la cual se lo ve como poco aplicable o muy poco viable de pronto en nuestro medio. ¿Cuál es su criterio? A mí me parece que lo que usted toca, me parece que es uno de los problemas neurálgicos estructurales de nuestra educación como ecuatorianos. Acaba de salir un artículo de Gallup, una encuesta que Rodolfo Aznar, su colega periodista, publicó en su Twitter, que muestra que en el Ecuador apenas 8% de la gente cree en la ciencia. 35% no cree nada en la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños crecen en el Ecuador y se pasan a ser adultos pensando que es exactamente lo mismo, algo mágico, como puede ser desde creencias religiosas hasta homeopatía, versus cosas que son científicamente comprobadas y que tienen un proceso milenario de producción. ¿Qué hace eso? Que cuando uno está escuchando al profesor, no ve la diferencia entre que haya evidencia para probar que esto funciona o que te hace daño o que tiene riesgos, que es lo que debemos hacer con la medicina, la marihuana medicinal, versus
no pasa nada o puede pasar lo peor. Te puedes volver adicto mañana, tu cerebro se hace como la foto que mostraba Bárbara Bush, unos huevos fritos y todos podridos. Entonces, quien no tiene desde pequeño una forma de ver el mundo científicamente desarrollada, vamos a decir, no digo porque tenga un PhD, porque es evidente que hemos tenido PhDs que son más mágicos que ninguno y creen en cualquier cosa, ¿no es cierto? Han llegado hasta ser presidentes, pero bueno, en cambio en este no es por el nivel de educación, sino por la comprensión de que las causas y los efectos tienen relación no mágica y que hay una ciencia detrás de eso. Y esos procesos, si no los aprendemos de niños, llegamos a ser después los que hacemos políticas públicas, evidentemente se va todo el demonio. Porque necesitamos unos políticos que desarrollen una política pública que busque encontrar cuáles son los riesgos, cómo es la afectación en nuestro país, que no va a ser muy diferente, somos seres humanos y esta es una planta que estaba en el planeta 6.000 años y se la ha usado y tenemos hasta receptores en nuestro sistema nervioso central. Entonces no es algo muy extraño tampoco al cuerpo, no es como que viniera de Marte un producto a ver cómo nos va. En esto pero no es obviamente un problema cultural, es una falta de conocimiento. Exacto, de la es gente. Esto, que si es que tuviéramos un poco más de ciencia para desarrollar políticas, pero sobre todo para que nuestros niños aprendan a disfrutar del conocimiento, a ser curiosos, a hacer las preguntas. Las preguntas no deberían ser como las que dijo el pobre señor de Curuchumbi en la asamblea, ¿no? Que la Biblia dice esto y aquello. Está lindo que hable de la Biblia cuando él está en su casa con su familia o está predicando. Pero cuando está haciendo una política pública, lo que tiene que hacer es mostrar la evidencia científica. Y la evidencia científica no es traer a un gringo a hablar de cualquier cosa, sino decir, aquí están los estudios. A estos estudios se contradicen estos otros. En nuestro país necesitamos esta información, la vamos a desarrollar de esta manera. Vamos a tener 7 instituciones desarrollando políticas alrededor de la marihuana medicinal, lo cual para mí es un problema, porque cuanto más cocineros hay y peor si son comités, menos se va a hacer. Van a opinar, se pagarán los viáticos, pagarán como estos que son famosos los políticos de hacer asesorías y consultorías y todo eso, y al fin del día no va a pasar mayor cosa, excepto que alguno escribe un dato. No, pues lo que necesitamos es que sea un proceso largo y que haya un encargado. Yo diría que debería ser el ente rector, es decir, el Ministerio de Salud, que se preocupe de ser rector y no de ser el que entrega servicios, y comenzar a controlar y a desarrollar las formas para que no seamos solamente importadores de lo que nos dicen que está bien hecho en otros países, y ojalá así sea. Debe estar adecuadamente controlado y regulado. Le queremos agradecer a la doctora Beatriz León, ella es médico reumatóloga y columnista de Diario El Universo. Doctora, gracias por habernos acompañado y poder conversar un poquito sobre este tema tan complejo que se ha dado en estos últimos días. Un gusto para mí y ojalá cuanto más información tengamos, probablemente más conocimiento y mejores políticas haremos. Seguro que sí. Nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado y gracias también a todos ustedes por estar pendientes de Notimundo. Regresaremos mañana a revisar lo más destacado de la información.